Hoy vamos a empezar con la parte de derivación numérica. Es el siguiente tema que teníamos en el tintero. Es un tema cortito y bastante simple. Y bueno, a modo repaso, nosotros siempre, digamos, ya desde análisis 1, incluso varios del secundario, ya conocemos que la definición de la derivada es básicamente una secante que se va haciendo tender a cero la distancia entre sus puntos, con el fin de poder esa tangente transformarla en una esa secante en una tangente, perdón. Bueno, como no se puede hacer eso eh, en forma numérica, en realidad se puede hacer números muy chicos, pero siempre en intervalos finitos. Ya si uno quisiera representar esta función en Scilab, donde h sería el delta x o h sería 0, esta derivada se indeterminaría. Entonces, bueno, como podemos usar un h tan chico como se quiera, bueno, tenemos dentro de una computadora eso está limitado al tamaño más chico que puede llegar a soportar un número. Pero bueno, después tenemos muchas veces que el h es el intervalo de datos que puedo yo obtener en una medición, por ejemplo. Y eso va a hacer que voy a tener un h limitado. Puede ser cada un segundo o tener cada medio segundo, tomando en cuenta, ¿no?, que estamos usando como variable el tiempo. Puede ser una distancia, tanto, bueno, determinados valores que es lo que uno va teniendo, digamos, como dato. Entonces, como ya es el límite de x tendiendo a 0, que en realidad sería h, tiene un error ahí, h tendiendo a 0, la este, la derivada cambiaría a una aproximación. Bien, esta aproximación, Mariano, ¿sí? estás proyectando porque no se ve nada. Ay, qué pavo. Ahí voy. Sí, me olvidé de Vale, compartir Pensé que, me olvidé de compartir pantalla. Ahí pensé que estabas hablando acá. Cuando me di cuenta que no. estaba como loco malo. Claro, sí, 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 no, yo pensé que estabas dando una introducción y todavía no habías compartido la pantalla. Ahí se ve. Ahora sí. Bien. Bueno, a ver que se me perdió. Ahí está. No, bueno, les decía, volviendo atrás. Oh, ¿qué pasó? Bueno, ahí tenía un error, ya lo corregí. Bueno, teníamos la derivada por definición, que es lo que tenemos aquí, con h tendiendo a 0, o el delta x también. Y bueno, cuando queremos hacer una aproximación, una derivación numérica, de alguna manera sacamos ese límite de h tendiendo a 0, que va a hacer que digamos hace que propicie, digamos, que no podamos tener en rigor una tangente. Vamos a siempre manejarnos con una secante. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tener puntos a los cuales ese h sería el salto entre un punto y otro. Si partimos de nuestro punto inicial, es un valor x0, el punto siguiente sería con un salto de h, digamos, un x1, o sea que va a ser la diferencia entre las dos funciones sobre el h, sobre ese salto. Si uno lo quiere expresar en una forma más general, bueno, tendríamos como una recta secante
entre un punto x y más 1 respecto a un x y como sobre la diferencia entre las distancias entre ambos puntos. Bueno, en modo concluyendo, que la derivada de primer orden de esa función en forma numérica sería como lo tenemos expresado ahí, como lo hemos expresado recién, de alguna manera de la definición, sacando el límite, digamos, el límite de h tendiendo a 0. Ahora bien, esta expresión se puede tomar de dos maneras, posicionándome en un punto determinado, un xy, y tomar en cuenta el punto siguiente como para trazar esa recta secante, o bien puedo usar el punto anterior. Entonces eso va a dar la derivada, digamos, adelantada o atrasada de primer orden. Pero básicamente van a cambiar de alguna manera los parámetros que yo tomo como referencia en x, y si es más h o menos h. Pero la fórmula es exactamente la misma. Por supuesto tenemos el término el término del error que va a corresponder a una derivada primera de primer orden. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos en realidad una mejor aproximación? Bueno, vamos a apelar a las derivadas de segundo orden. Básicamente, ¿qué es? Es una parábola interpolante, como las que usamos para usar interpolación de Lagrange o Newton. Vamos a usar una parábola interpolante de orden 2. Y a esos 3 puntos que van a conformar esa parábola que va a interpolar, le vamos a calcular su derivada. Pero respecto a los puntos que forman a la parábola, derivo a la parábola en sí. Como tenemos 3 puntos, podemos tener referencia de 3 derivadas, digamos, a la parábola. O sea, si tomo el valor central y tomo mis 2 puntos adyacentes, el de adelante y el de atrás, eso lo voy a llamar como derivada primera de segundo orden centrada, que sería el caso del medio. Y si estoy al principio o quiero tomar el punto en cuestión, el que estoy, el xy, puedo tomar los puntos siguientes, los 2 siguientes. Eso va a ser una derivada primera de segundo orden atrasada, o los 2 puntos anteriores va a ser la adelantada. Tal cual están las formulitas aquí en la pantalla. En ese caso también podemos determinar, como es una parábola, puedo hacerle la derivada segunda. Y vamos a usar la expresión de abajo del todo. Ahora bien, fíjense que para el caso de la derivada segunda, no puedo, en ningún momento hablo de una derivada segunda adelantada, una derivada centrada o atrasada. Tengan en cuenta que, como dije al principio, estoy usando una parábola interpolante. O sea que yo interpolo 3 puntos que tengo de mi nube de datos. Interpolo con una parábola y esa parábola es la que yo derivo. ¿Cuántas derivadas le puedo hacer a esa parábola? Si le hago la primera derivada, la convierto en una recta, que es básicamente lo que estoy obteniendo con mi derivada primer orden. Mi derivada primera de segundo orden. Y si la vuelvo a derivar, voy a tener una constante que va a ser mi derivada segunda de segundo orden. Y una constante, por más de que me pare en el primer punto, sería como un caso atrasado, centrado o adelantado, voy a tener exactamente el mismo resultado, porque es una constante. Entonces, ya ahora sí vamos a ir a un caso concreto. Voy a tener una tabla con estos puntos, son puntos equidistantes. Los operadores que usamos para calcular en estas formulitas que vemos aquí son para puntos equidistantes. O sea, si yo quisiera, tengo puntos que están a distancias diversas y arbitrarias, yo quiero calcularle las derivadas,
voy a tener que determinar el operador para cada caso. Bien, no sería, no podría usarlo, no podría usar estos operadores si yo no tuviera los puntos X espaciados. Entonces, si yo quiero calcular entonces, para el primer caso, la derivada primera, otro error, la derivada primera en 1,8, sencillamente voy a usar aplicar el operador centrado. O sea que multiplico el valor del punto en el punto adyacente anterior en 1,6, cuánto vale la función aquí, lo multiplico por menos 1 y le sumo, sin modificar, el punto siguiente al 1,8. Y ahí voy a obtener dividido 2h. ¿Por qué 2h? Primero porque estoy en una de segundo orden. Y segundo que es la distancia máxima que van a ver, o sea, es la distancia que voy a tener entre el mayor punto y el menor punto. Por eso son 2h. Tengamos en cuenta que el h en este caso sería 0,2, que es el salto de 1,6 a 1,8 y de 1,8 a 2. Entonces, resolviendo voy a tener el valor de la derivada, que es 1,115. Está aquí, tengo un error respecto a el punto, que puse 1,4, que no era la idea. Ahora, la pregunta que surge desde este análisis: ¿puedo calcular la derivada en 1,8 con un operador adelantado o un operador atrasado? La respuesta es sí. Ahora, ¿por qué prefiero hacerlo con un centrado? Por el error. Si vamos a las formulitas anteriores, fíjense que el término del error, estamos hablando de términos que están en el orden de una derivada tercera, pero fíjense que el término que multiplica delante esa derivada tercera, la que está para el caso centrado, es en valor absoluto la mitad más chica que las otras dos. Entonces siempre voy a tener, cuando aplique una derivada primera centrada, voy a tener un error la mitad, o sea, con un mejor error de un orden de la mitad respecto a los dos casos, el anterior y posterior me refiero, respecto a una derivada atrasada o una derivada adelantada. Entonces, por eso siempre, en lo posible, conviene utilizar una derivada primera centrada respecto a una adelantada o una atrasada. Como calcularlo puedo calcular, pero me voy a tener un error, sé que voy a tener un error más grande que si lo hago con uno centrado. Bueno, vamos al caso 2, que sería la derivada en 1,4. En este caso voy a usar el operador atrasado, y en este caso voy a tomar el h, va a ser igual, va a ser 0,2, y voy a multiplicar por mi punto de cuestión, que sería el 1,4, el valor de la función lo voy a multiplicar por menos 3, y según el operador el siguiente por 4 y el subsiguiente por menos 1. Haciendo esa operación voy a tener este resultado. Ahora, ¿puedo calcular la derivada en 1,4 con un operador centrado? ¿Y con uno atrasado? ¿Puedo o no? No. Exacto. Si quisiera, no podría, porque no tengo puntos. Básicamente podríamos decir que acá en 1,4 empezó mi medición. Entonces no cuento con más información que la que dispongo en la tabla. Bien. Entonces necesariamente para este punto voy a tener que calcular la derivada con un operador adelantado. Ahora bien, vamos para el caso 3. Pasa algo similar que en el caso anterior, pero del otro lado. Tengo mi punto en un 2,4 y necesito calcularlo con un operador
a trazado. Entonces voy a hacer el mismo análisis. Mi punto en cuestión sería 2,4, que lo multiplico por 3. Fíjense que los términos que multiplican los valores de la función son iguales. O sea que el punto en cuestión multiplico por 3, el inmediatamente anterior multiplico por 4 y el siguiente por 1. Sencillamente nada más que está cambiado de signo respecto al otro caso. Están invertidos en posición y cambiados de signo. Después el h es exactamente el mismo y bueno, en este caso la derivada me da menos 82,75. Y el análisis que hago y la pregunta que surge es exactamente la misma que en el caso anterior. ¿Puedo con un operador centrado? ¿Puedo con uno adelantado? Y la respuesta es no, porque no tengo información básicamente. No cuento con esos puntos. Tendría que ver alguna estrategia de extrapolación o algo así para poder inferir cuál sería el valor de en 2,6 por ejemplo, cuánto valdría la función en ese punto. Bien. Ahora, caso 4. ¿Puedo calcular la derivada primera en 1,9? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque yo tengo mi punto de 1,9, tendría mi punto anterior que sería 1,8 y mi punto 2. Acuérdense que cuando multiplico el punto en cuestión, que sería el 1,9, en el operador centrado, este término tendría que estar multiplicando por 0. Entonces esto me permite que yo pueda encontrar una derivada en el medio, ya sea por ejemplo la derivada en 1,5, en 1,7, en 1,9 como en este caso, en 1,1 y en 1,3, en 2,3 perdón, podría calcular la derivada, incluso mejor, porque con la ventaja de que tengo un paso inferior que es 0,1 con respecto a los casos anteriores que tenía un paso de 0,2. Bueno, acá la derivada me da en este caso 1,05. Bien. Quinto caso, cálculo de derivadas segundas. Bueno, mismo caso que anterior, utilizo el operador y multiplico, utilizo el operador para calcularlo con los 3 puntos en cuestión. Me da como resultado menos 0,2375. La diferencia, la cuestión a tener en cuenta es que aquí el h es al cuadrado, teniendo en cuenta que estamos haciendo derivando dos veces. Acuérdense que por la definición uno derivaba, cuando hacía una derivada primera, derivaba por h. Acá como tengo que volver a derivar, tengo que volver a dividir por h, por eso tendremos un h al cuadrado. Bueno, y acá la pregunta es, ¿puedo calcular la derivada segunda en 2,4? ¿Existe un operador de derivada segunda adelantado? Bueno, es un poco lo que les comentaba al principio. El operador derivada segunda no hay ni adelantado, ni atrasado, ni centrado. Es operador de derivada segunda. ¿Por qué? Porque como estoy usando una parábola para interpolar y calcular la derivada de esa parábola, la derivada segunda de esa parábola es una constante. Entonces, esté centrado, adelantado o atrasado, el valor de la derivada segunda se va a mantener constante. Bueno, el cálculo es exactamente igual que antes. Por supuesto, va a cambiar el resultado, va a cambiar en función de que cambien los valores de los puntos. Pero si yo quisiera calcular la derivada segunda en 2,4 o centrada respecto en 2,2 o en 2, el resultado sí va a ser exactamente el mismo. Y bueno, el caso de la derivada segunda en 1,4, caso igual al caso anterior, donde tomamos los tres valores a calcular y obtenemos como resultado el menos 0,2375, que es la derivada para estos puntos. Y acá tengo un error porque estoy tomando en cuenta los valores
los valores que había calculado antes y no los nuevos. Así que bueno, prometo corregirlo para subir la presentación esta, para presentar, pasarles la presentación para que la tengan. Voy a corregir este error que me ha quedado de la filmina anterior. No sé si chicos tienen alguna pregunta para hacer. Profe, tengo una pregunta. Sí. Si quisiera calcular la derivada en el punto 1,55, ¿podría? Y necesitarías, a ver, 1,55. Necesitarías, tendría que ser, como ese punto primero no lo tenés. Segundo, tendrías que tener los puntos adyacentes, o sea, y equidistantes, o sea que para una distancia h determinada hacia la izquierda tengo que tener un valor concreto, y para ese mismo h para el otro lado también. A ver, no se me ocurre, en 1,55 me parece que en este caso no podrías, a ver, tendría que tener, sería... No. Sí. Si querés derivar en 1,55, interpolás en 1,5. Entonces usas 1,5 y 1,6. Con el operador centrado sacás la derivada en 1,55. Ah, bien. Sí, así está en el práctico, digamos. Yo por ahí quería hacer sí. Dar el caso estrictamente con los puntos que tenemos acá. Si no tienen... No podríamos porque tenés 1,5 hacia el 1,4 y no tenés el 1,7 para el otro lado. Exacto. O sea, no podés, sí o sí tenés que interpolar para ese punto. Bien, gracias. ¿Se entiende por qué sí o sí tenés hay que interpolar en este punto? Sí, porque no tengo los datos y podría ser como hago en el práctico 1, que buscando la menor distancia entre los puntos datos que tengo, puedo armar un polinomio de grado 2 con puntos cercanos y eso lo derivo y evalúo el punto en el polinomio derivado. No derivás el polinomio, o sea, vos haces un polinomio, interpolás el punto que te falta y con ese punto que te falta haces el operador. Ah, sí. ¿Sí? Pero igual lo que estaba tratando de hacer Mariano era ver si en 1,55 había alguna distancia posible para usar los puntos de la tabla, porque no necesariamente tenés que usarlos más cerca. Ponele que en lugar de 1,55 hubieses dicho, a ver, 1,65. Si vos decías 1,65 podías usar el 1,8 y el 1,4, que ambos estaban a... No están los dos a 25. Bueno, a lo que me refiero es que podés llegar a usar dos puntos que estén equiespaciados con ese punto que te falta y hacer igual la derivada sin tener que interpolar. ¿Sí? Pero en este caso no, porque el punto para un lado no te queda más que el 1,4. Sí. ¿Sí? Todo en un lado. ¿Son todos ustedes? Están locos. Les encargo los dos. Salen ya y sean ustedes. Ninguno me interesa que sean como pueden. Incluso para agregar por ahí, también se podría calcular la derivada en 1,8, pero a partir de, con un h mucho más grande, que en vez de ser 0,2, que sea un h de 0,4. Entonces tendríamos que tomar como puntos centrados el 1,4 y el 2,2, por ejemplo. O sea, como decía Pablo, no necesariamente tienen que ser el h más chico, puede ser un h más grande también. Siempre obviamente el más chico te va a dar mejor error. Desde luego. Bien, para continuar de lo que vimos con Mariano, vamos a dar un ejemplo de la extrapolación de Richardson. Si... déjame abrirlo. Ahí está. Si seguimos un poco la teoría, vemos que la extrapolación de Richardson básicamente se utiliza para generar resultados de mayor exactitud, como en este caso que trabajamos con fórmulas de bajo orden. En particular, cuando en el ejemplo que vimos recién que dio Mariano, utilizamos de orden 2. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a realizar un ejemplo de aplicación.
Entonces, vamos a tener una función y nos van a pedir calcular la derivada numérica centrada de orden 2 en x igual a 1. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un paso h de 0,5 y un m igual a 4. ¿Sí? El m me va a indicar la cantidad de veces que quiero aplicar Richardson, o sea, hasta qué orden pretendo eliminar el máximo orden del error. Bien, recuerden que cuando ustedes aplican Richardson lo que hacen es eliminar el orden del error más grande. En este caso, para la primera aproximación vamos a eliminar el orden del error OH cuadrado. En la segunda, OH a la cuarta y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces lo que voy haciendo al eliminar ese término del error que es el mayor, voy disminuyendo el error de truncamiento iteración a iteración. Bien, para este ejemplo vamos a trabajar con la función f de x igual a 2 elevado a la x por el seno de x. Bien, entonces vamos a ver que para una aproximación OH cuadrado vamos a eliminar en primer lugar potencias de h cuadrado. Entonces la expresión que vamos a utilizar para aplicar Richardson es esta. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver qué significa o cómo la vamos trabajando. ¿Sí? Bien. Recordar, como lo vimos recién con Mariano, que la derivada primera para un operador centrado de segundo orden va a ser 1 dividido 2h por menos f de xy menos h, o dicho de otra manera, f de xy menos 1, más f de x sub i más h, que es lo mismo decir f x sub i más 1. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada primera en el punto que nos pedían, que es x igual a 1, para diferentes pasos h de manera decreciente. Bien, entonces, en primer lugar voy a utilizar para h igual a 0,5, utilizando el operador centrado. Bien, entonces, a esta primera derivada le voy a llamar n1 de h. Bien, o sea que me va a quedar la función evaluada en 1 más 0,5 menos la función evaluada en 1 menos 0,5, dividido 2 por h, para este caso h es igual a 0,5. Si yo reemplazo esto en la función que tengo como dato, obtengo estos valores. Me va a quedar 2,8213,419 menos 0,6780,101 dividido 1. Bien, en este caso en particular trabajé con muchos dígitos, o sea, muchas cifras significativas, para ver la diferencia, porque a medida que voy aplicando Richardson, voy a ver que va convergiendo bastante a un valor y no llego a ver la diferencia si utilizo pocos decimales. Bien, ahora repito lo mismo, pero para un paso más chico. En este caso voy a tomar h sobre 2. Bien, entonces calculo la misma derivada, pero para un paso más chico. En este caso el paso me va a quedar 0,25. Entonces me va a quedar otra vez la función evaluada en 1, que es donde yo quiero encontrar la derivada, más el paso 0,25, menos la función evaluada en 1 menos 0,25, dividido 2 veces el paso. Si reemplazo estos valores dentro de la función, me va a quedar que es igual a 2,25707,85 menos 1,1463752 dividido 0,5 me da un valor de la aproximación a la derivada para este paso más chico de 2,14067. Bien. Hago lo mismo para un paso todavía más chico. Para este caso me va a quedar h sobre 4. Este paso h sobre 4 va a ser igual a 0,125. Bien, aplico lo mismo que lo que apliqué en el paso anterior. Reemplazo en la función y veo que para este caso me va a quedar que la aproximación para este paso
va a ser igual a 2,2407143. Bien. Por último, como establecí en M4, es el tope de las iteraciones que voy a llevar, voy a calcular lo mismo, pero por un paso más chico todavía. En este caso, que se corre para atrás, en este caso me va a quedar h sobre 8. O sea, este paso me va a quedar igual a 0,0625. Bien. Haciendo el mismo paso que mencioné anteriormente, reemplazo una función, obtengo los valores de la imagen, hago el cociente y veo que el valor en la aproximación de la derivada me va a quedar 2,2455278. Bien. Básicamente lo que voy haciendo paso a paso es formar una matriz. Bien. En donde cada columna va a representar, va a corresponder al orden del error del que estoy eliminando. Bien, dicho de otra manera, lo voy a acomodar de esta manera. Bien, esta es la primera columna que obtuve, que corresponde al orden del error de OH cuadrado. Bien, entonces, ahora, a partir de esta primera columna, aplicando Richardson, yo quiero mejorar estos resultados. ¿Cómo mejoro esos resultados? Eliminando el orden, el error de mayor orden, o sea, que me proporciona el mayor error. En este caso va a ser OH cuadrado, ¿sí? Básicamente eso es lo que hacemos en Richardson. Entonces, para completar la segunda columna de esta matriz que se va generando, aplico Richardson. Bien, entonces, ahora voy a calcular N2 de H. Aplicando la fórmula de Richardson me va a quedar que es igual a N1 de H sobre 2 más N1 de H sobre 2 menos N1 de H dividido 4 elevado a la J, que en este caso J vale 2, menos 1, y a eso le resto menos 1. Bien, si nosotros observamos un poco la expresión, vemos que voy a trabajar para este caso con las dos primeras filas, ¿sí? Con N1 de H y con N1 de H sobre 2. Bien, entonces a partir de esos valores voy a conseguir una mejor aproximación. Utilizando los valores que ya había encontrado anteriormente, los reemplazo en ecuación y veo que N2 de H me va a quedar igual a 2,2474317. Bien. Ahora, acto seguido, para calcular N2 de H sobre 2, voy a utilizar de la columna que ya tengo como dato a N1 de H sobre 2 y N1 de H sobre 4. Bien. Que, como dijimos recién, voy a decir que N2 de H sobre 2 va a ser igual a N1 de H sobre 4 más N1 de H sobre 4 menos N1 de H sobre 2 dividido 4 a la J menos 1 menos 1. Bien, reemplazando estos valores en la ecuación, me da un valor de 2,2471502. Vieron que ya va convergiendo más a un valor fijo. Lo mismo hago para calcular N2 en H dividido 4. Bien, esto me va a quedar en función de N1 a H sobre 8 y N1 de H sobre 4, que es la expresión que estamos viendo ahora. Reemplazando los datos que ya conocemos, me queda que N2 de H, acá me confundí, acá es N2 de H sobre 4. Es igual a 2,2471323. Bien, entonces, con estos valores ya puedo completar la siguiente columna, que sería la columna 2. Bien, ven que va quedando de forma escalonada, ¿sí? Si hacemos un repaso, al N2 de H yo lo calculé
O sea, es función de N1H y N1H sobre 2. Cristian, ahí es OH cuadrado arriba. OH cuarta, digo. Sí, es verdad, acá también me confundí. Es OH a la cuarta. En la columna 2 es OH a la cuarta. Gracias, Pablo. Bien, entonces, ¿se sigue viendo la pantalla? Les apreté algo ahí que no sé qué pasó. Yo veo la pantalla. Sí, se ve bien. Listo. Oye, no, porque me pareció un cartel, le puse ocultar y ahí pensé que se había borrado. Bien, y para calcular N2 de H sobre 2, tuve que utilizar información de N1H sobre 2 y N1H sobre 4. Para calcular N2 de H sobre 4, utilicé información de N1H sobre 4 y N1H sobre 8. Bien, y de esta manera estoy completando la columna, de manera que va quedando de forma escalada. Bien, ahora vamos a llenar la tercera columna, que sería J igual 3. Aplico la misma fórmula de Richardson, me va a quedar que N3 de H va a ser igual a N2 evaluada en H sobre 2 más N2H sobre 2 menos N2 de H dividido 4 elevado a la J, que en este caso J igual a 3, menos 1, y todo eso le resto menos 1. Bien, reemplazando los datos que ya conocíamos previamente, me queda que N3 de H va a ser igual a 2,2471315. Por último, nos queda para esta columna encontrar N3 de H sobre 2. Para este cálculo vamos a necesitar N2 de H sobre 4 y N2 de H sobre 2. Bien, reemplazando en la ecuación de Richardson con los datos que ya conocemos, me va a quedar que N3, acá me volví a comer el H sobre 2, me va a quedar 2,2471311. Entonces, en nuestra tabla nos va quedando de esta manera. Bien. Por último, nos quedaría completar la última columna, que sería OH a la octava, que es nuestro último paso y es donde vamos a obtener la aproximación de la derivada de mayor precisión. Para este caso vamos a tomar J igual 4, es la última columna. Aplicando Richardson, vamos a decir que N4 de H va a ser igual a N3 evaluado en H sobre 2 más N3 en H sobre 2 menos N3 de H dividido 4 a la J. J es igual a 4 para esta columna, menos 1, y eso restado menos 1. Si vamos reemplazando los valores que ya teníamos encontrados, vamos a llegar que N3 de H es igual a 2,2471311. Bien, entonces finalmente obtenemos esta matriz que se genera. Ven que ya directamente por la cantidad de decimales con la que vengo trabajando ya se mantuvo fija, ya no varía más. Obviamente que si trabajara con más decimales puedo llegar a ver una pequeña diferencia más. Bien, ahora si pasamos el limpio o repasamos un poco, lo que decimos que con estos dos valores, con N1 de H y N1 de H sobre 2, pudimos determinar el valor de N2 de H. De igual manera, con N1 de H sobre 2 y N1 H sobre 4, determiné N2 de H sobre 2, y con N1 de H sobre 4 y N1 de H sobre 8, determiné N2 H sobre 4. De la misma manera, para determinar N3 de H y para determinar N3 de H sobre 2. Finalmente, con N3 de H y N3 de H sobre 2, determino N4 de H, que es el resultado que yo estoy buscando, que es mi derivada, es mi mejor aproximación en la derivada. Bien, esta sería la resolución del ejemplo en específico de Richardson.
¿Hasta acá queda alguna duda, chicos? Bien. Si no tenemos ninguna duda, ahora lo que vamos a hacer es escribir el código. Esperen que cambie para proyectar Silab. Por ahí mientras vas abriendo Silab, por ahí lo que quería comentar, que esto, más allá de, digamos, que uno ve una formulita, en realidad la formulita es la aplicación, el resultado de de la estrategia, digamos, de usar Richardson. Y Christian de alguna manera lo que hizo fue mostrar el resultado de utilizar esa fórmula. La idea básicamente es que uno, porque por ahí lo piensa, tengo la función y empiezo a achicar el h y obtengo tal cual el ejemplo. Pero ¿qué pasa si uno lo puede pensar al revés? Tengo una determinada cantidad de puntos, como el ejemplo que dimos, y en realidad en vez de achicarnos, voy agrandando el h. Y lo ordeno, digamos, en el sentido de como lo ordenó Christian, usar el h más chico para calcular, o sea, el h habitual lo utilizó para calcular la derivada más precisa, la de, digamos, la fila de abajo del todo, y si uno duplicara el h, tomaría la fila anterior, y si volviera a duplicar el h, tendríamos la anterior, hasta usar todos los puntos. Y eso, de alguna manera, que para todos los puntos que tengo, me permite generar una mejor aproximación del resultado de la derivada, solamente haciendo esta extrapolación, que básicamente lo que hace es reducir el orden del error del término que interpola. Básicamente lo que hacemos es eso, utiliza como estrategia y herramienta el achicar el h para que sean de alguna manera tengo un factor, digamos, de una combinación lineal entre un caso y el otro, y después por una proporción poder ir eliminando términos del error. Entonces eso permite que ustedes puedan, sin tener mayor cantidad de datos, mayor cantidad de información, les permite calcular una derivada mucho más precisa. Y tengan en cuenta que esa formulita solamente se aplica para derivadas centradas de segundo orden y para cuando el salto de h es exactamente el doble o la mitad en este caso. Ahora, si usted quiere usar otro operador, por ejemplo un atrasado o un adelantado, o quiere usar otro salto de h, hay que recalcular la formulita. Por eso en realidad el método en sí no es aplicar la fórmula, sino el método es llegar a la fórmula. Y después, bueno, eso por supuesto se implementa en Silab y todo resuelto, ¿no? Claro, básicamente ahí, de hecho en Burden está desarrollado cómo llega a la expresión para los diferentes casos, si no me equivoco. Que también está desarrollado para este caso en especial, en el que tenés un operador centrado de orden 2 y tenés una función, si no me equivoco también. Bien. ¿Algo más para agregar, Mariano? No, para nada, no, la verdad que no me acordaba del caso puntual del libro, pero lo que quería comentar era eso, digamos que más allá de que uno siempre lo restringe a calcular una fórmula, a aplicar una fórmula, en realidad la cuestión no es aplicar la fórmula, sino encontrar la fórmula. Claro, exacto. De hecho, si yo parto de un operador con un orden de error de OH, o sea, con la potencia 1 de H en la primera fórmula, la expresión es diferente. Van a ver de que en vez de ser 4 a la J menos 1, aplicando todas las técnicas y la deducción, llegas a la expresión de que es 2 elevado a la H menos 1. Perdón, 2 a la J menos 1. No, H, 2 a la J. ¿Sí? Por eso, justamente como dice Mariano, hay que ver el caso puntual en el que lo estás aplicando. Bien. Para continuar, vamos a escribir el código de este ejemplo que nosotros vimos recién.
En primer lugar, vamos a definir lo que es la función. ¿Sí? En este caso, voy a decir de que i va a ser igual a una función dependiente de x, que para este caso vamos a decir que i es igual a 2 elevado a la x por el seno de x, si no me equivoco. Bien. Función. Uy. Bien. Ahora vamos a escribir la parte correspondiente al rechazo. En este caso, el parámetro de salida que voy a generar va a ser la matriz que vimos como resultado, así que le voy a llamar M. Va a ser igual a Richardson y vamos a definir como parámetro de entrada. Dijimos que necesitamos el punto en donde queremos hacer la aproximación, X. Dijimos que por otro lado vamos a necesitar el paso H y el valor de M que me va a marcar hasta dónde quiero llegar. Bien. Vamos a comenzar. Primero, como hicimos en la resolución, vamos a empezar a calcular los valores de la primera columna. Bien. Recuerden que en este caso vamos a utilizar un operador centrado de segundo orden. Entonces, for, le vamos a marcar que para un valor k que sea igual a 1 hasta paso 1, perdón, hasta el valor de m, voy a determinar que la matriz n, o m en este caso, voy a poner n a la matriz. N k, 1, que quiere decir que voy a llenar la primera columna, todas las filas van a ser igual a f evaluado en x más h menos f evaluado en x menos h. Y esto lo vamos a dividir entre 2 por h. Y para indicarle en el valor de h en la siguiente iteración va a ser la mitad, voy a decir que h es igual al h que ya traía previo, pero dividido entre 2. Entonces cuando vuelva a recorrer el siguiente valor de k, va a tomar la mitad del valor de h que tomó anteriormente. Bien, hasta ahí ya llené la primera columna. Ahora debería llenar las siguientes columnas con la expresión de Richardson. Bien, entonces, para, en este caso, j es igual a 2, porque estoy tomando la segunda columna. Paso 1 hasta m, y
como voy llenando desde la diagonal solo hacia abajo, voy a definir otro for para k igual j con paso 1 hasta el valor de m. Voy a definir que la matriz n kj va a ser igual a n en kj menos 1, abro paréntesis, me va a quedar n evaluado en kj menos 1 de nuevo, menos n k menos 1 j menos 1. Todo esto dividido (4 elevado j menos 1 y a este lo resto menos 1. Bien, cierro este for, cierro el segundo for y cierro la función. Ejecuto. Y voy a hacer, ejecuto la función. Dijimos que x en este caso era igual a 1, h tomé 0.5 y m tomé igual a 4. Y vemos que nos da el mismo valor que nos da en el ejercicio de resolución numérica. Bien. Bueno, eso sería todo de este ejercicio. Bueno, lo que vamos a hacer es... esperen que ajuste un poquito acá. Es directamente hacer funciones en las que podamos aplicar los operadores de derivadas para obtener la derivada de una función o una tabla de puntos, ¿sí? Vamos a hacer dos funciones. Una en la que vamos a pasar los vectores x e y como parámetro de entrada, ¿sí? Vamos a asumir que ya los puntos están equidistantes, que está todo bien. Y va a calcular la derivada en todos esos puntos. Y otra en la que uno va a pasar la función, el x donde quiere derivar y el h con el que va a derivar el paso y le calcule la derivada, ¿sí? Entonces la primera función, vamos a empezar con el pseudocódigo. Vamos a hacer una función que tome como parámetro de entrada dos vectores y calcule la derivada, o sea x e y calcule la derivada de la función y en todos esos x. Entonces empezamos, inicio, función deriv, le vamos a poner parámetros de entrada, vamos a tener x y nada más. Como asumimos que los puntos ya están x espaciados, o sea vamos a asumir que el usuario ya los pasó x espaciados, directamente podemos sacar el h con dos puntos sucesivos de x. Parámetro de salida le vamos a poner di, ¿sí? Porque sería la derivada de la función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la longitud de x. Longitud del vector x y lo almacenamos en una variable n. Esa variable n la vamos a usar luego para saber por qué puntos iterar para ir calculando la derivada en cada punto de x, ¿sí? En cada componente de x. Ahora, nosotros con los operadores sabemos que para el primer punto tenemos que usar un operador adelantado y para el último punto un operador atrasado. Y para todos los del medio tenemos que usar un operador centrado. Eso es siempre así, ¿sí? Siempre para los puntos del medio, si podemos, vamos a usar un operador centrado porque tiene menor error. Entonces,
Ya que el primero y el último punto, bueno, primero vamos a calcular h. H lo podemos calcular como x2 menos x1, ¿sí? Porque asumimos que los x están x espaciados. Entonces, ya sabemos que la derivada en el punto 1 es con el operador adelantado y que va a usar los puntos x1, x2 y x3. O sea, en realidad y1, y2 y 3. Entonces directamente vamos a poner di en la posición 1. Fíjense que ni siquiera yo necesitaba el vector x, en realidad eso lo vamos a hablar después. Di en la posición 1, es decir, la primera derivada va a ser, el operador es menos 3, 4, menos 1. Entonces menos 3 por y en la posición 1, más 4 por y en la posición 2, menos 1 por y en la posición 3. Y todo esto lo dividimos por 2 por h. Bien, ¿me siguen hasta ahí? O sea, ahí lo que hice fue calcular la derivada en el primer punto de esta tabla xy. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a calcular el último punto, ¿sí? No hace falta que calculemos todos los intermedios primero porque esto es independiente, podemos calcular cualquier punto en cualquier momento. Así que vamos por un tema de orden, vamos a calcular el último. Di en la posición n va a ser igual y vamos a usar un operador atrasado, que sería 3 menos 4, 1. Entonces 3 por y en la posición n menos 4 por y en la posición n-1 más y en la posición n-2. Todo esto de nuevo dividido 2 por h. Y ahora vamos a calcular en todos los puntos centrales, que para eso vamos a usar una estructura repetitiva. Para y comenzando en 2, porque la posición 1 ya la tenemos, hasta n-1, porque la posición n ya la tenemos acá, ¿sí? Entonces, para eso calculamos la derivada en la posición y es igual, le asigno el i en la posición i más 1 menos el i en la posición i menos 1. Y todo esto lo divido por 2 por h, ¿sí? Fíjense que directamente yo estoy usando las distintas posiciones, no estoy haciendo i evaluado en el x1 o i evaluado en el x i más 1, ¿sí? Porque yo ya sé que cada i se corresponde con un x, ¿sí? Entonces, acá terminamos esto, fin para, y terminamos la función. Vamos a escribir entonces acá el código en Scilab. Function, le pusimos parámetro de salida de i igual nombre de la función deriv parámetro de entradas x e y. Y empezamos. N igual la longitud length de x, h igual x2 menos x1. Si no les gusta sacar de esta forma el h, podrían, bueno, ahora lo vemos, pero podrían también pasarlo como parámetro de entrada y estaría bien. La derivada en el punto 1 es igual a menos 3 por la función en el punto 1 más 4 por la función en el punto 2 menos la función en el punto 3. Todo esto dividido 2 por h. La derivada en el último punto va a ser igual a 3 por i en el punto n, en el último punto, menos 4 por i en el punto n-1, es decir, directamente estamos usando los operadores, ¿no? Desde la ciencia. Menos i por n en el punto n-2. ¿Sí? Ahí ya tenemos la derivada aproximada en el último punto y en el primer punto. Y ahora hacemos el bucle.
y comenzando de 1, de 2 hasta n-1, y calculamos la derivada de la posición i como i en el punto i más 1 menos i en el punto i menos 1, o sea, el operador nuevamente. Y esto lo dividimos 2 por h. Lo ejecutamos y para probarlo vamos a definir un vector x que van a ser los valores de 1 con paso 0,5 hasta 10. ¿Sí? Tenemos todos esos valores y vamos a poner que es x al cuadrado. Tenemos todas esas y hacemos deriv de x y. Bueno, acá en algún momento tuve un error. A ver, esperen. Algo tengo mal acá. Deme un segundo, a ver. Papi, H me da 0,5. hoy tiene cáncer de culo. Y 2H. Agárrame un segundito. X, Y. Ah, sí, nunca la... T. Ah, sí, la había ejecutado. A ver. No, algo está mal acá. 2. El último punto no sé por qué da mal. Este... Ah, porque acá es un más. Ahora sí. Está todo cagado, está cagando todo. Bueno, ahí nos dio... Nosotros pusimos x y era x al cuadrado y nos da todo esto. Sabemos que la derivada de x al cuadrado es 2x, así que si nosotros hacemos 2 por x nos va a dar exactamente lo mismo. Bien, ¿alguna consulta con este código? ¿Una consulta sobre esto? Hacer otros códigos más ahora. ¿Sigo entonces? ¿No sigo o no hay consulta? Hay alguien escribió el chat, ¿verdad? Sí, no, profe puso. Ah, no, entonces no. Bueno, sigo entonces.
Acá fíjense que en este ejercicio, en este código que hicimos, la única razón por la que usábamos x era para calcular el h, ya que para la derivada no nos importa en qué x estemos, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos las funciones y con qué h lo hicimos, o sea, si nosotros tenemos las imágenes de la función sería y con qué h queremos la derivada, ya está. No importa si esa derivada la estamos calculando en 1 o en 100.000. El valor lo vamos a calcular únicamente con las imágenes y el delta de x, ¿se entiende? Entonces podríamos sacar directamente esto, podríamos sacar el x, no lo necesitamos más, ponemos el h y acá ponemos y nosotros hacemos esto y en lugar de llamar deriv con x y y, lo vamos a llamar con y, pero ahora con el h que sabíamos que era 0,5, ¿sí? Y nos da exactamente el mismo resultado, ¿sí? Bueno, y después puede haber otras formas. Estas serían las formas que más nos sirven cuando tenemos una tabla de puntos. Ahora, también podemos hacer otro tipo de función, vamos a borrar esto, en el cual nosotros pasamos con parámetro de entrada una función de Scilab, un x donde queremos calcular la derivada, o una serie de x, y el h con el cual queremos calcular esa derivada, ¿sí? Entonces, podemos hacer una función muy simple de este estilo. Inicio función, le vamos a llamar fderiv porque va a derivar una función. Parámetros de entrada van a ser la función, el x donde quiero derivar y el h. Parámetros de salida, la derivada de y. Y lo único que tenemos que hacer es calcular de y igual a f evaluado en el x más h menos el f evaluado en el x menos h, ¿sí? Y esto lo dividimos por 2 por h. Fin función. Vamos a programarlo para el Scilab. Esta sería la más fácil, ¿no? Pero necesitas tener la función definida, que eso no siempre lo tenemos. La derivada fderiv, vamos a poner una función f, un x y un h. Bueno, esta instrucción es exactamente igual, así que la copio y la pego. Entonces ahora ejecutamos esto, ¿sí? Una función así bien cortita. Vamos a definir una función acá en la consola, y igual f de x, la podrían definir sino como otra función como esta, ¿sí? Pero lo voy a hacer acá. Y la función va a ser igual a, por ejemplo, el logaritmo de x, ¿sí? Entonces ahora yo puedo poner deriv de f en 2 con un paso 0,1. No, f deriv era. Y me da 0,500413, que si la derivada del logaritmo es 1 sobre x, o sea 1 sobre 2, 0,5, está bastante cerca. Incluso yo podría poner, en vez de un solo punto, vamos a poner varios puntos donde quiero interpolar. En 2, en 9, en 5, en 7 y en 3, que deriven todos esos puntos, y ahí tengo la derivada en cada uno de esos puntos, ¿sí? Bueno, esa es otra función que les puede ser útil cuando ustedes ya tienen la función, tienen una función definida que quieren derivarla, ¿sí? No tienen una tabla de puntos, sino que tienen la función que pueden evaluar en donde quieran, ¿sí? ¿Alguna consulta? Si no hay consultas, eso es todo lo que tenemos de... lo que pueden hacer ustedes para practicar es, yo acá les di con operador de orden 2, ¿sí? Derivada primera, operador de orden 2. Podrían hacer que la función anterior que les había escrito, vamos a ver si la vuelvo a tener por ahí. Que la función esta, cámbienla para que con un tercer parámetro que sea m, ustedes puedan elegir si quieren la derivada de orden 2 o de orden 1. Entonces, si m es igual a 2, hacen esto. Si m es igual a 1, hacen lo mismo, pero con derivada de orden 1. Y otra función que, por ejemplo, también con un parámetro m, otra función distinta, que es m sea qué derivada quieren, la primera o la segunda. Entonces, si m es igual a 1, hacen esta derivada que es la primera. Si m es igual a 2, hacen la derivada segunda con el operador que tienen que tener de teoría, ¿sí?
¿Alguna consulta? Estaría bueno que hagan eso, que completen esa función de esa forma, ¿sí? Y bueno, y nos vamos ya a la sala de consulta.